Buenos días a todos, mi nombre es Fabiola Bordón y soy representante legal gerente de MOM Group Paraguay. Esta mañana estaremos hablando sobre haciendo negocios en Paraguay. Empezando sobre nuestra ley, que es la Constitución Nacional en su artículo 42 y 107, textualmente nos dice que consagra la libertad de asociación con fines lícitos y el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia. Esta disposición establece el marco dentro del cual debemos introducirnos al estudio de las sociedades, cuando ya se involucra más de una persona. En efecto, si bien es cierto que una sola persona física o natural puede perfectamente dedicarse a una actividad económica, las empresas unipersonales, sería en este caso. También puede tener presente varias personas que puedan colaborar y participar realizando en conjunto una determinada actividad, hablando de las sociedades con varios accionistas, más de dos, a partir de dos o más. Esta colaboración puede consistir incluso en conductas y prestaciones diferentes, arrimando uno de los partícipes, que es el dinero en efectivo, hablando del capital. Para iniciar una actividad comercial, lo pueden sumar en dinero, pero en efectivo, también otra especie. Habla en este caso sobre, puede ser para iniciar una empresa, puede aportar como capital, ya sea rodados, sea partes inmuebles, mercaderías, eso ya es dependiente a la actividad económica a la que se quiera dedicar la empresa. Esta colaboración o coparticipación es protegida y reglamentada por el ordenamiento jurídico, recibiendo el nombre de sociedad. De estas consideraciones preliminares puede ya percibirse la enorme importancia de las sociedades en la vida actual. Bueno, esto es lo que nos habla nuestra Constitución Nacional, que es nuestra ley madre en Paraguay. Bueno, luego tenemos los tipos de sociedades que tenemos aquí en Paraguay, que son las más comunes y las más usadas, que son las constituidas en las sociedades anónimas, que son las sociedades por acciones. La sociedad anónima queda todavía con ese nombre, pero en realidad son por acciones, porque los accionistas ya no son ya no son el portador, sino son accionistas nominativos. En la sociedad de responsabilidad limitada y la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la empresa unipersonal para una sola persona. Los tipos de sociedades principales, la que más se constituye, son las sociedades anónimas y la de responsabilidad limitada. Y tenemos una nueva personalidad jurídica, que son las empresas por acciones simplificadas, que de esto estaríamos hablando en las siguientes láminas. Bueno, hablemos sobre las sociedades en sus generalidades. Dice que tanto la SRL como la SA requieren al menos de dos socios o accionistas.
sin importar si son personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, con o sin permiso de residencia. Ahora sí, cuando una empresa, cuando un accionista o dueño desea ser el representante legal o director de su propia empresa, debería de obtener la residencia en Paraguay. Un extranjero no puede ser representante legal o director de su empresa en Paraguay. Bueno, siendo que no existen requisitos legales de nacionalidad o residencia, extranjero no residente y sociedades extranjeras pueden detentar el 100% de las acciones de una SA. Es decir, pueden ser accionistas, pero no así. Un extranjero no puede ser director, representante legal, eh, salvo que tenga su residencia en Paraguay, la cédula paraguaya. Para las SRL se establece un máximo de 25 socios, en tanto que para la SA no existe un número máximo de accionistas. La legislación no establece una participación mínima que deba detentar cada accionista. Es decir, un accionista puede aportar el 1% del capital y la otra, por dar por ejemplo, un ejemplo, y el otro accionista puede detentar el 99% de las acciones. Igual tiene incidencia dentro de la sociedad, pero no así en la participación de utilidades a futuro cuando se tenga que liquidar el impuesto de utilidades. Es posible que un accionista detente un porcentaje muy sustancial de las acciones u otro de un porcentaje mínimo, es lo que le estaba comentando. Bueno, de las sociedades en su administración. La sociedad y representación está a cargo de uno o más gerentes en la SRL, de uno o más directores en la SA, y los administradores son los gerentes o director, que pueden ser extranjeros, pero deben contar con el permiso de residente. Es lo que le habían comentado, que para ser administrador, para ser representante legal, director de la sociedad, un extranjero debe contar con la residencia permanente en el país, la cédula paraguaya. Los directores pueden ser electos indefinidamente y su designación es revocable en cualquier momento por resolución de la Asamblea. La Asamblea tenemos nosotros las asambleas anuales que son obligatorias para nombramiento de directorio, director, síndico en el caso de la SA, lectura y aprobación de balance, estos son anual. La asamblea obligatoria es la dada o la convocada en abril de cada año para estos puntos a consideración. Puede surgir también que se pueda convocar a asambleas para asignar nuevos directores en una SE. Bueno, siguiendo, los administradores responden en forma solidaria e ilimitada ante la sociedad. Los accionistas y terceros, por inejecución o mal desempeño del mandato, violación de la ley o de los estatutos sociales y perjuicios causados por dolo, culpa grave y abuso de facultades. Bueno, los administradores, en este caso los directores, representante legal, son responsables solidaria y limitadamente ante la sociedad. Es un punto a tener en cuenta. Del capital social, para poder iniciar una empresa se debe contar con un capital inicial, ya sea en dinero en efectivo o en especie. Que puede ser, como le había comentado al inicio, que puede ser el aporte puede ser mercadería, materia prima, insumos, puede ser rodados, inmuebles, lo que sea necesario para el inicio de una actividad comercial. Bien, no se exige un capital mínimo para la constitución de una sociedad o sucursal. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto constitutivo, que sería el acto constitutivo al inicio
de la escritura social. Quien lo redacta y lo escribe es el notario público. Los aportes en especie también deben integrarse totalmente en el acto constitutivo. En las SRL, los aportes en dinero deben integrarse en un 50% como mínimo en el acto constitutivo y completarse en un plazo de 2 años. Estos son los requisitos para las SRL. La integración del 50% se acreditará mediante el comprobante de su depósito en el Banco Nacional de Fomento y los fondos podrán disponerse no podrán disponerse, durante el trámite de constitución. Es decir, el 50% del capital en efectivo debe depositarse en el Banco Nacional de Fomento. Al momento que esté inscrita la sociedad, puede disponer nuevamente de esos fondos para iniciar su actividad comercial. Para el plazo para tener una sociedad completamente constituida, inscrita, es en un plazo aproximadamente de 45 días corridos. Luego dice, no existe un porcentaje mínimo de integración exigido para la SA, es decir, puede ser un capital mínimo. Pero es importante tener en cuenta que el capital mínimo debería tener sustento para que se pueda después aperturar una cuenta bancaria, porque la cuenta bancaria también te solicita ciertos depósitos iniciales que se debe tener al momento de iniciar una apertura de cuenta bancaria. Posiblemente un capital mínimo podría ser de $10,000 aproximadamente, ya dependiendo de la actividad comercial que se quiera realizar. El aumento de capital de una SRL o una SA requiere el acuerdo de los socios accionistas, siendo necesaria una modificación de los estatutos sociales de la sociedad e inscripción en la misma en los registros públicos, lo cual implica prácticamente los mismos trámites y plazos que el trámite de constitución de una sociedad. Es decir, cuando queremos hacer una modificación al estatuto, el trámite, los plazos son los mismos que el trámite de constituir la sociedad, que lo había comentado, que es de 45 días. Cualquier modificación que lo quieran hacer al estatuto o la escritura pública, lo pueden hacer. Puede ser un aumento de capital, puede ser cambiar la denominación, podría ser mandar, obviamente como habíamos comentado, el aumento de capital cuando se pueda designar en las utilidades a un aumento de capital, o también si quieren ampliar el giro comercial, también lo pueden hacer entonces como una modificación de estatuto, o si quieren integrar más accionistas. Bueno, siguiendo. El funcionamiento de las SA está sujeto a mayores formalidades que el de una SRL. En efecto, las SA requieren asentar las actas, las decisiones de sus administradores y las resoluciones de las asambleas. Convocar por periódicos diarios, asambleas anuales, es lo que había comentado. Estas asambleas anuales son de carácter obligatorio para el nombramiento de los eh, directivos, quienes son los representantes legales, síndico en el caso de la SA. Designar síndico, el síndico le voy a comentar que es como si fuera un auditor para la SA. Elegir periódicamente un nuevo directorio, esto es lo que se tiene que nombrar en el cuarto mes del año. Sus administradores deben reunirse periódicamente o al menos ocasionalmente cuando las actividades sociales lo requieran. Son las juntas.
Realizar anualmente memorias de directorio, balance e informe del síndico. Ok, esto es lo que se debe informar en el cuarto mes del año para tener nuevo nombramiento de directorio. Esos son los puntos del día. Eh, Aprobación del balance, nombramiento de los nuevos directores, asignación del síndico, el salario de los síndicos, el salario de los directores. También se debe tomar la decisión de las utilidades en caso que hubiera, si se va a distribuir, en caso que no lo haya, entonces no, ese punto queda como dado. Bueno, siguiendo con esta lámina, luego vamos a contestar las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, aquí hablamos sobre Abogacía del Tesoro, que es el Departamento de Registro de Sociedades, que es un departamento en donde eh, es dependiente del Ministerio de Hacienda y es aquí en donde se debe informar todos los movimientos de las sociedades, eh, se debe comunicar la inscripción de la sociedad, se debe comunicar en las asambleas, cuando hay transferencia de acciones y es Abogacía del Tesoro es el ente que regula a la sociedad. También debemos comunicar la estructura jurídica, quiénes son los accionistas, hasta llegar a la persona natural, lo de carácter obligatorio, los beneficiarios finales, también todo esto se comunica a la Abogacía del Tesoro de manera anual. Bueno, hablamos de los síndicos, que es una figura importante dentro de las SA y es de carácter obligatorio su participación o su nombramiento. Es más, los síndicos se deben nombrar en el acto constitutivo ya para una SA. La fiscalización de la dirección y administración de la sociedad está a cargo de uno o más síndicos titulares y otros suplentes, ¿sí? Designados con carácter personal e indelegable. Los síndicos pueden ser idóneos para el control que le corresponde ejercer, sea eficiente, teniendo a la importancia y complejidad de las actividades de la sociedad. Bueno, el síndico vendría a ser como el auditor de la sociedad, quien vela porque la sociedad haya presentado de manera correcta todas sus obligaciones fiscales, tributarias y, y esa es la función principal del síndico como la de un auditor. Por eso es importante que el síndico sea de profesión un contador o puede ser un abogado, conozca todas las leyes tributarias, jurídicas del país. La fiscalización de la dirección eh, de la sociedad está a cargo de uno más síndico titular o suplente, ¿sí? Los síndicos que deben ser idóneos y deben estar domiciliados en la República y ser hábiles para el cargo. Deben ser, es decir, deben ser paraguayos. Los estatutos establecerán el plazo por el cual serán designados los síndicos hasta un máximo de 3 ejercicios sin perjuicio de su obligación de desempeñar el cargo hasta que sea reemplazado. Pueden ser también reemplazados los síndicos, esto como habíamos comentado, que en las SA, en las asambleas anuales se designan a los directores y síndicos. Pueden ser removidos o pueden asignarse o puede asignarse a la misma persona aún. Quienes no podrán ser síndicos, los directores, los gerentes y empleados de la misma sociedad. Y familiares dentro, dentro del mismo núcleo que sea de los directores. Bueno,
Hablamos de los libros exigidos para estas sociedades, que son el libro diario, mayorimentario, que son los libros contables, y los libros societarios que deben tener las sociedades anónimas, que son la asistencia a las asambleas, registro de accionistas, registro de obligaciones, las actas de asamblea y la acta de directorio. Estos son de carácter obligatorio que deben contar las sociedades anónimas, porque estos libros deben estar rubricados y son exigidos ya sea para cualquier cambio que se tenga que hacer y presentar a las autoridades del gobierno y también principalmente los bancos con quienes solicitan anualmente los libros de asamblea. Y para corroborar quiénes son los nuevos miembros del director, el representante legal y el síndico, y los accionistas propiamente. Bueno, tenemos ciertas prohibiciones para una SRL, en que las SRL no podrán realizar operaciones bancarias, la de seguro, capitalización y ahorro, después, y aquella otra que la ley eh, fija otra forma de sociedad. Esto tendríamos que revisar lo que dice el Código Civil Paraguay. Bueno, ¿cuál sería la responsabilidad de los socios accionistas? Bueno, nos habla. La responsabilidad de los accionistas socios de una SA o una SRL está limitada al monto de su participación en el capital social. Bueno, hasta ahí es responsable eh, el socio accionista, hasta el monto máximo de su capital. Hablamos sobre los elementos que tienen en común estas dos sociedades, la SA y la SRL, eh, que son las más tradicionales, que son la manera de constituir una sociedad o una empresa. Dice que los costos de constitución de ambos tipos de empresas no varían y se establecen al monto del capital social. Esto está reglamentado, una base por parte de los escribanos públicos, quienes eh, establecen el costo de constitución para su inscripción en los registros públicos. Responsabilidad de los accionistas o socios por actos de la sociedad. En ambos casos, las obligaciones de la sociedad serán pagadas con los aportes de los accionistas o socios, no así con sus bienes personales. Esa es la responsabilidad de los socios o accionistas. Su responsabilidad es hasta el monto de su participación dentro del capital social. Y la responsabilidad por mal desempeño de los directores o gerentes, en ambos casos, responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad. Los accionistas socios y los terceros mala, por la, por el mal de desempeño del mandato, así como la violación de la ley o de los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Bueno, el sistema tributario de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones del sistema tributario son aplicados de forma distinta a la naturaleza jurídica de esta empresa. Bueno, el impuesto que tenemos aquí en Paraguay, nuestro impuesto interno, es el impuesto a la renta empresarial, que es la tasa del 10%, el impuesto a la renta empresarial, que es el anual. Tenemos el impuesto a valor agregado, que también es del 10%, este sería el impuesto mensual, el IVA. Luego tenemos otros impuestos, que son los impuestos a los dividendos, que es para la distribución de utilidad. Bueno, hablamos seguimos con la diferencia. Las denominaciones las SRL son constituidas por socios y dirigidas por gerentes. En la SA existen accionistas y son dirigidas por directores
ambas pueden estar representadas a partir de uno o más directores, gerentes o directores. El límite de socios en una SRL existe un límite de 25 socios, mientras que para la SA no existe limitación de accionistas. La integración del capital, ya habíamos comentado que en la SRL los aportes de dinero que se realicen para la integración del capital deben estar 50% depositados en un banco oficial al momento de la constitución de la sociedad y el 50% restante debe integrarse en un plazo de 2 años. En las SA no existe un requerimiento con respecto a los aportes en efectivo ni al plazo máximo para la integración del capital, ¿sí? Bueno, no es necesario para la SA contar con el dinero y llevarlo a depósito como si lo he exigido por la SRL, que el 50% del capital en dinero, en efectivo, se debe depositar en el Banco Nacional de Fomento. Acción y cuota de participación. Los aportes de los socios de la SRL están representados en cuotas de participación. No pueden ser representadas en títulos negociables, mientras que el documento que certifica el aporte de los accionistas en la SA son títulos de acción que sí pueden negociarse. Sí puedo transferir las acciones. Son endosables para el caso de las SA. Las transferencias de acciones o cuotas a terceros, cuando la SRL está conformada por un número de hasta 5 socios, se requiere que exista unanimidad de votos para que uno de ellos transfiera sus acciones a terceras personas. En caso que tenga más de 5 socios, se requerirá el consentimiento de las 3/4 partes representadas del capital. En las SA no existe dicha obligación legal para la transferencia de acciones. Normalmente existe una cláusula establecida de común acuerdo donde las acciones deben ser ofrecidas primero a los demás accionistas y si ninguno quiere comprar, puede venderse a terceros. Esto es conocido como derecho de preferencia. En el caso que se quiera realizar transferencia de acciones, quiera incluir a otros accionistas, quiera venderse las acciones dentro de la sociedad. De las formalidades de las transferencias de acciones o cuotas. Las cuotas de participación deben ser transferidas únicamente mediante escritura pública, mientras que los títulos de las acciones de la SIA pueden transferirse también mediante endoso. Hablando de las transferencias de acciones. Cuando constituimos una sociedad aquí en Paraguay, le doy un ejemplo, constituimos con accionistas nacionales. Luego hacemos la transferencia de acciones a los accionistas extranjeros, de manera que esto pueda ser algo más dinámico, algo más rápido y no tengamos que llevar tantos trámites burocráticos al momento del inicio del acto constitutivo de una sociedad. Este sería el caso entonces de las transferencias de las acciones para cuando iniciamos la constitución de la sociedad con accionistas locales. De las asambleas anuales, las SRL, a diferencia de la SA, no requieren realización de asambleas anuales para la aprobación del balance y designación de autoridades. Bien, lo que había comentado esto, que en las SA se deben reunir de manera obligatoria, que son las asambleas anuales, ya le había comentado, para designación de los miembros de directorio y aprobación de balance y destino de la utilidad en caso que lo hubiere. La forma de convocatoria para asambleas en la SRL solo se requiere la notificación personal a los socios, mientras que en la SA es necesario realizar la convocatoria mediante publicaciones en diarios de gran circulación, además de la obligatoriedad de realizar la comunicación en la abogacía del tesoro, ¿sí? Esto se debe comunicar en la abogacía del tesoro, que es el ente fiscalizador de la sociedad. Comunicar las asambleas anuales, ordinarias, extraordinarias. También en caso que hubiera transferencia de acciones, también mediante acta de directorio, ¿bien?
Bueno, eso fue sobre las sociedades, em, las SA y las SRL, que son las más tradicionales. Bueno, acá tenemos una nueva personería jurídica, una nueva forma de constituir una empresa, que son las empresas por acciones simplificadas, que son la EAS. Esto lo pueden hacer a partir de una persona o más de una persona. Bueno, ¿qué es lo que nos dice con respecto a este tipo de personería jurídica? Para constituir, a diferencia de los tipos societarios existentes en la legislación paraguaya, la EAS podrá ser constituida por una sola persona, aunque también puede ser por una persona física o jurídica. La EA unipersonal no podrá constituir ni participar en otra EA unipersonal. Bueno, esa es una de las restricciones que tiene esta personalidad jurídica. La constitución podrá realizarse por acto constitutivo unilateral, por medio de instrumento público o privado con certificación de firma. Esto es todo de manera electrónica. En la constitución de esta sociedad es todo de manera electrónica y se puede obtener en un plazo no mayor a 8 días, constituida al 100% para poder iniciar además inscripciones en los organismos de control. Bien, para la creación de la EAS, la empresa interesada debe declarar el nombre, documento de identidad y domicilio de los integrantes de la empresa. Asimismo, la denominación de la persona jurídica seguida de la palabra empresa por acciones simplificadas o sus iniciales, que son EAS. El domicilio principal de la empresa, el objeto de la empresa y la duración, que máximo es de 99 años, la que se entenderá que es indefinida en caso que el acto constitutivo no contenga disposición al respecto, ¿sí? El, la duración máxima es de 99 años para constituir una empresa. Bien, aquí también los accionistas pueden ser extranjeros, no así el representante legal. Eh, Debe ser paraguayo o un extranjero con residencia en Paraguay obtenida su cédula paraguaya. Bien, hablamos del registro. La EAS adquirirá personería jurídica distinta a la de sus integrantes desde el momento de su inscripción en una dependencia del Ministerio de Hacienda creada y designada al efecto. No, no se requiere que la misma sea inscrita en los registros públicos de comercio. Bueno, estos son los que se suprimen ciertos pasos y por eso es que hace que sea más dinámica la inscripción y se pueda tener en menos tiempo. Como le había comentado, en menos de 8 días se puede tener en caso que no haya ninguna dificultad con las declaraciones, con el llenado de los formularios y los documentos eh, levantados o adjuntados, porque esto se hace todo de manera electrónica a través de la página web del SUACE, que es esta, el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas. A través de esta página web se puede constituir esta sociedad. Y bien, se publica un formulario, se completa el formulario y el modelo de estatuto ya te puede arrojar de esa manera. No es necesario que intervenga un notario público. Bien, del capital social. La EAS no requiere de un mínimo de capital social y tampoco un máximo. El capital social de la EAS estará representado en acciones nominativas, las cuales podrán ser endosables o no, ordinarias o preferidas. El aporte podrá ser en dinero o otros bienes. Cuando el aporte sea en dinero, se deberá integrar el 50% comprometido en el acto constitutivo y el restante dentro de los 2 años de la Constitución, ¿sí? El capital se dividirá en partes denominadas acciones. La suscripción e integración del capital podrá hacerse en condiciones
en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código Civil. Bueno, esto se rige mucho, es muy parecido a lo que establece, a lo que es lo establecido por las a través del código de nuestra ley, que es el Código Civil paraguayo. Para la sociedad anónima, pero en ningún caso el plazo para la integración de la acción excederá el de 2 años. Es decir, puede integrar el 50% de su capital y el 50% lo puede completar en un periodo de 2 años posterior a su constitución. Bueno, eso fue en relación a esta personalidad jurídica que son las EAS. Hablamos ahora sobre eh, el derecho laboral, para que puedan tener conocimiento sobre la parte laboral, que es lo que no nos menciona nuestro código laboral. Al momento que quieran contar con empleados, van a saber lo que es el aporte social, cuáles son los beneficios que puedan tener los empleados. Bueno, es importante destacar que las personas físicas y jurídicas que fungen de patrones, esto cuando ya quieran contratar empleados, relación obrero patronal, deben tener en cuenta el derecho laboral. Tiene por función principal la regulación de las relaciones de las partes que forman por parte del contrato laboral. Por parte del ministerio, el ente que regula, el que controla es el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Previsión Social. En efecto, la definición doctrinaria del derecho laboral establece que esta ciencia regula la relación entre el empleado con el patrón, que es el empleador, y de esto con el Estado, ¿sí? Con respecto a las obligaciones. Es de extrema importancia que sea tener una concepción clara de este tema usando la metodología sencilla. Bueno, es lo que nos está comentando por parte de nuestra ley del Código Laboral paraguayo. Los permisos para las mujeres que es por maternidad y lactancia están reglamentados, están regulados. Los permisos por maternidad son de 4 meses aproximadamente. Y los aportes al seguro social por parte de la empresa es del 16,5% y del empleado es del 9% sobre el salario declarado de cada empleado. Bien, el seguro social, el aporte por parte de la empresa constituye un gasto que puede ser deducido por el impuesto a la renta. Y para el empleado, es un beneficio que tiene el empleado para que pueda utilizar el servicio, eh, el servicio médico del IPS y va una parte destinada al seguro, a ver, a la jubilación para el empleado. Bueno, ¿qué es el aporte? Es la suma de dinero que obligatoriamente por ley de manera mensual deben pagar al Instituto de Previsión Social, IPS, lo conocemos así acá, sobre el salario, para que esto tenga derecho a las prestaciones que otorga el Seguro Social, el Instituto de Previsión Social, IPS, para que tengan en cuenta. El Seguro Social es un derecho de los trabajadores y es obligación de la patronal o de los empleados cumplir con este derecho. Poner la definición de salario para nosotros es importante porque para el aporte obrero patronal todo es salario menos la bonificación y el aguinaldo. Hablamos de la bonificación familiar, que es un derecho que tiene un empleado por cada hijo menor de 18 años. Sobre todo esto se debe aportar, sobre todo eso se debe aportar al IP. El salario se define como remuneración total que percibe el trabajador de sus empleadores en dinero, especie, regalía, incluyendo lo que corresponde a trabajos extraordinarios, también las horas extras. También puede ser en luego salario a destajo, comisiones, sobresueldo, puede ser.
gratificaciones, las indemnizaciones por despido también se deben aportar, premios, honorarios, participación y cualesquiera otras remuneraciones. Accesorios que tengan carácter normal en la empresa. La única excepción es el aguinaldo y la bonificación familiar. Solamente sobre estos dos puntos no se puede aportar al Instituto de Previsión Social, que sería el aguinaldo y la bonificación familiar. Pero todo lo otro aporte o toda la otra remuneración que perciba el empleado se debe aportar al IPS. Bueno, acá hay una pregunta si durante el periodo de prueba se debe inscribir al empleado. Si el empleador está obligado a comunicar la entrada del trabajador en el momento en que éste inicie su tarea dentro de la empresa, incluyendo el periodo de prueba. El periodo de prueba es de 2 meses, según nuestro código laboral. Bueno, a tener en cuenta, todo trabajador cumplido un año tiene derecho a vacaciones. Es decir, las vacaciones sería de cero, desde que comienza hasta los 5 años. A partir de los 1 año, cuando el empleado cumple una antigüedad de 1 año, tiene eh, acceso a 12 días de vacaciones. Es un derecho que tiene el empleado. Cuando tenga una antigüedad de 6 años a 10, son de 18 días hábiles y más de 10 años tiene 30 días hábiles de vacaciones. Bueno, otros datos importantes a tener en cuenta dentro de la carga laboral semanal, tenemos que son 48 horas semanales y el aguinaldo que debe percibir, que sería un sueldo más, todo lo que percibió durante el año dividido 12 es lo que se considera como aguinaldo. Esto debe percibir el empleado antes del 31 de diciembre. En caso que el empleador no lo hiciere, está sujeto a una demanda. El salario mínimo legal tenemos que es de $380 aproximadamente. En julio de cada año tenemos una pequeña incidencia en el reajuste del salario mínimo, que va aproximadamente por el 4% anual de aumento. Bueno, es importante también que sepan al momento de contratar a un empleado de la duración, cuando quieran hacer un preaviso, cuando te quieran despedir. Está la escala, el preaviso, la indemnización de lo que va a percibir en caso que se lo despida. Bueno, aquí tenemos, según el artículo 87 del Código Laboral paraguayo, un preaviso para poder despedir a un empleado durante su periodo de prueba es de 0 días. Está contemplado dentro del contrato laboral el periodo de prueba de 2 meses. Cumplido 2 meses y un día o un año, tiene 30 días de preaviso. Y la escala nos menciona de 1 año y un día a 5 años, 45 días, y de 5 años a 10 años son de 60 días, y ya depende de la antigüedad, esto va de manera superior. Bueno, todo esto está en el artículo 87 del Código Laboral, en caso que sea importante cuando se tenga empleados dentro en nómina. Porque es importante esto, los empleados gozan de su eh, estabilidad por parte del Ministerio del Trabajo, y esto le puede costar bastante dinero también a la empresa en caso que no lo hiciera de manera correcta y tal como lo establece la ley del Código Laboral. Con respecto a la indemnización, en el artículo 91, durante su periodo de prueba son de 0 días, y cumplido el periodo de prueba a 1 año y 6 meses son de 15 días. Es lo que se considera, es lo que dice la ley, el pago por indemnización al empleado al momento de un despido injustificado.
Y de 1 año a 6 meses y un día son de 30 días. Bueno, esto para que tengan en cuenta, es muy importante también saber que eh, el empleado goza de estabilidad por parte del Ministerio del Trabajo y a tener en cuenta al momento de que se quiera despedir a un empleado. Bien, hablamos de los impuestos internos aquí en Paraguay. Tenemos el impuesto a la renta empresarial, que es el IRE. Eh, este impuesto tiene una tasa del 10%. El IDU, que es el impuesto a los dividendos de utilidades, lo que se destina al momento del cierre del ejercicio fiscal. Para los accionistas nacionales, el aporte a los impuestos y dividendos de utilidad, a los dividendos de utilidades para los accionistas locales es del 8%. Y para los accionistas extranjeros es del 15%. El impuesto a la renta a los no residentes, bueno, esto sería en el caso que una empresa local de aquí en Paraguay contrata a un proveedor del exterior y ese proveedor del exterior no tiene dependencia aquí, entonces se debe retener el 15% de ese impuesto para ser ingresado en el país. El impuesto a valor agregado, que es el IVA, el mensual. Impuesto al selectivo al consumo, acá tenemos eh, eh, algunos puntos importantes que son las bebidas, que son cigarrillos, todo esto eh, van en esta categoría de este impuesto, impuesto selectivo al consumo. Bien, hablamos sobre las empresas, las grandes empresas que lo que tributan el IVA, el IRE y el IDU. Las medianas empresas, las unipersonales, el IRE simple y el IVA, es lo que tributan. Y las pequeñas empresas, de acuerdo al rango de su facturación anual, ingresan en esta categoría en el IRE simple. Y que es lo que tributan las personas naturales y físicas, tributan el impuesto a la renta personal, el IRP, tributan también IVA, y tributan el impuesto a los dividendos y utilidades en caso que sean accionistas de otra sociedad. Bien, acá hablamos sobre los gastos que se pueden deducir dentro de una empresa, que sabemos que podrían ser los salarios, que podrían ser los alquileres, honorarios y demás gastos que puedan ser reducidos dependiendo de la actividad a que se dedique la empresa. Bueno, ¿cuáles son los estados financieros obligatorios que una empresa debe presentar al fisco? A la administración tributaria debe presentar los informes contables, debe presentar balance general, el estado de resultado, flujo de efectivo, estado de variación de patrimonio neto y nota de los estados contables. Esto lo deben hacer aparte de la liquidación del IRE, que es el impuesto a la renta empresarial. Debe presentar su estado financiero. Sus obligaciones fiscales se basan a través de un calendario por su número de cédula tributaria. El impuesto a la renta empresarial vence en abril de cada año y los impuestos a los dividendos y utilidades vencen en junio. La información de estos estados financieros vence en mayo. Son de carácter obligatorio la presentación de todas estas obligaciones fiscales. Bueno, como les hablaba sobre el calendario perpetuo, esto sería el calendario de acuerdo a la terminación del RUC. Esto significa RUC, Registro Único del Contribuyente, que es la cédula tributaria tanto de una empresa jurídica, una persona jurídica, o de una persona física natural. Y sus obligaciones fiscales se van de acuerdo a la terminación de su cédula tributaria. Si tiene una terminación de 0,
la obligación de sus presentaciones fiscales lo deben hacer el 7 de cada mes, con terminación 1 el 9 de cada mes. Así sucesivamente hasta llegar a la terminación 9, que es el 25 de cada mes. ¿Sí? Bien. Vayamos terminando entonces con este punto sobre las diferencias cambiarias en Paraguay. Durante la estabilidad de precios actualmente, el objetivo principal aceptado de política monetaria, basado en la evidencia internacional y la experiencia histórica, que una inflación baja y estable contribuye a lograr un crecimiento económico. Es cierto que en Paraguay tenemos nosotros una inflación estable, eh, diríamos baja, y ya, estable, baja. Nuestra inflación aquí en Paraguay es bastante ventajosa con eso. Bien, para el emisor es una alternativa y complemento del esquema del financiamiento vía banco, permite optimizar la estructura financiera no dependiendo de una sola fuente de recursos. Esto para trabajar con las bolsas de valores para emitir bonos. Se reduce el costo de evitar la intermediación financiera bancaria, las condiciones de financiamiento se adecuan a la necesidad específica del emisor, es cuando a plazo la tasa de interés, amortización, la modalidad de pago, etc. ¿Sí? Permite encontrar nuevos accionistas interesados en acompañar nuevos proyectos. Proyecta una imagen corporativa debido a que el público accede a información sobre la sociedad. Para la casa de bolsas de valores. ¿Y cuáles son las ventajas para el inversionista? Mayor alternativa de inversión según el riesgo y rendimiento deseado. Los precios son formulados por el libre juego de la oferta y la demanda de mercado. Se puede diversificar la inversión por la variedad de instrumentos ofrecidos. Mayor liquidez debido a que pueden ser negociados en el mercado secundario. Asesoramiento de una casa de bolsa que orienta al inversionista a su decisión. Control y supervisión de mercado, en cual se pueden encontrar información para la toma de decisión de inversión. Bueno, eso ha sido la presentación de Haciendo Negocios en Paraguay. Estamos sujetos ahora a las preguntas que quieran hacer y tengan en cuenta acá nuestras oficinas, que tenemos oficinas en Chile, tenemos presencia en estas jurisdicciones: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, España, México, Bolivia, en Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, que hoy me tocó presentarle este webinar, Canadá y Uruguay. Para cualquier consulta que lo quieran hacer, aquí tenemos nuestro correo electrónico y con gusto estaremos eh, contestando todas sus preguntas e interés que tengan. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Está abierto el chat. Bueno, eh, acá hay una pregunta por parte de un participante. Sí, hace un año que el presidente Santiago Peña asumió la presidencia. ¿Qué dice? ¿Han habido intentos de modificar regulaciones para incentivar inversiones? Sí, tenemos nosotros la ley para a los incentivos fiscales, que es la ley 6090. Es importante tenerlo esto en cuenta. También está la ley de Maquila y también está la alianza pública, sí, eh, pública-privada. Tenemos todo eso, esas leyes que están siendo usadas para los incentivos fiscales y principalmente para los inversionistas. Con gusto podemos presentarle un resumen de lo que se refiere a estos incentivos fiscales, las regulaciones a los incentivos fiscales, que es lo que está comentando el participante. Bueno,
Acá comentan sobre las construcciones en Paraguay. Sí, estamos con el boom inmobiliario, pero tengan en cuenta también que la parte inmobiliaria está siendo controlada y son auditadas por la CEPRELAC, que es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, y estos son las empresas, las personas que se dediquen a la parte de construcción, ya sea inmobiliaria, están sujetos a estas regulaciones de prevención del lavado de dinero. Están regulados por la CEPRELAC y deben presentar informes de auditoría. Deben estar inscritos esta- estos tipos eh, de negocios de empresas. Bueno, otra pregunta que tenemos acá es, ¿cómo se mueve Paraguay respecto a los contactos? Si uno no tiene contacto allá es complicado ofrecer servicio. Y debe contar con un partner acá en Paraguay para que pueda ofrecer su servicio. Depende de los servicios que quieran ofrecer. Debe buscar un aliado aquí en Paraguay. De eso hay bastante. Estamos abiertos a que la inversión extranjera, la persona del exterior, venga a Paraguay y esté interesado. Principalmente tenemos los beneficios de la baja tributación con respecto a otros países. Bien, y hablando sobre servicios, sobre servicios contratados del exterior, cuando una persona del exterior ofrece su servicio aquí en Paraguay y es aprovechado aquí en Paraguay, sí tenemos el impuesto a los no residentes. Y tenemos una base imponible con respecto a una escala, dependiendo al tipo de servicio. Y sobre eso se aplica la tasa del 15% que es el impuesto a los no residentes. Bueno, aquí les dejo el correo electrónico y cualquier otra duda o consulta que quieran hacer. Si quieren tener alguna reunión más específica, con gusto estaremos tomando su consulta. A ver. Dice, bueno, solo en Asunción hay otras regiones también, como nos dice, hay otras regiones, no solamente Asunción. Asunción es la capital de Paraguay. También están otras regiones que están alrededor de Asunción. Bien, hay bastantes lugares en donde se concentra la parte inmobiliaria. Hablando sobre los incentivos fiscales, no, siguen las mismas leyes sobre los incentivos fiscales, que es la ley 6090 y el de la APP. Créditos para adquirir propiedades, los bancos son muy restrictivos, la gente en general puede acceder a ellos. Eh, Bien, ahora se está lanzando un nuevo proyecto que es para obtener vivienda, pero ya se han hecho de manera local para los ciudadanos paraguayos, para que puedan tener sus casas. Y eso se hace a través de vía banco. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que la respondí todas las que estuvieron haciendo.
Bueno, damos por cerrado este webinar y esperamos cualquier consulta que quieran hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Muchas gracias por su participación.